vamos a continuar con esto que significan las normas. El resumen está aquí. Entonces, la estructura de normas internacionales parte del Código de Ética, luego la norma internacional de control de calidad número 1, el marco internacional de referencias para trabajos de aseguramiento y las normas internacionales. No vamos a desglosar totalmente porque hablando del Código de Ética, por ejemplo, tienen una materia completa ustedes que se llama ética profesional. Entonces, durante creo un año. Entonces, sería repetitivo volver a tocar esto, aunque el comportamiento profesional tiene que ver con diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, a ver, entremos entonces a esto que es el código de ética. Y que lo voy a tratar de escalar también el documento original. Ahí lo tiene. Entonces, este es el código de ética, es el pronunciamiento final, denominado Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, incluidas las normas internacionales de independencia. ¿Ok? Um, de eso estamos hablando. En realidad, todo parte en el hecho que para Bolivia, este Código Internacional de Ética de Profesionales de la Contabilidad, eh, incluida todo el aspecto que es independencia, fue adoptado por Bolivia también. Entonces, Bolivia ya no tiene un código de ética boliviano exclusivo como lo tenía antes,
sino el Código Internacional de Ética es el que se aplica en Bolivia, de acuerdo con la resolución que enseguida vamos a ver. ¿Ok? Entonces, la estructura de pronunciamientos internacionales está dado, como decía antes, primero con el Código de Ética. Luego, las normas internacionales de control de calidad, el marco internacional de encargos de aseguramiento, y después vienen las normas internacionales en general, de auditoría, revisión, aseguramiento y cualquier otro servicio relacionado, como lo establece la IFAC. Entonces, hablando exclusivamente del código de ética, para profesionales de la contabilidad, incluidas las normas internacionales de independencia que vienen como un capítulo separado, desde la historia que ustedes saben del caso Enron, etcétera, ¿no? Donde se cometió el grave error de no haber sido independientes. Como decía también, en Bolivia, este Código de Ética Internacional ha sido adoptado en plenitud por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad en su resolución 1-2020, o sea, recién el año pasado, el 5 de febrero del año 2020, y que entró en vigencia este 1 de enero del año 2021, que en su acto resolutorio de adopción del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales de la IFAC, establece que su aplicación será a partir del 1 de enero del año 2021 y sin embargo su aplicación anticipada ya era prevista. Ya está en vigencia y ahora cuando se hace referencia en los informes de auditoría o en los trabajos que vamos realizando en la profesión de contador público en Bolivia, entonces ya hacemos referencia y debemos acatar completamente el Código Internacional de Ética de la IFAC que está en vigencia en Bolivia. ¿Ok? En todos los encargos, en todos los encargos. Como dice ahí, esto debe ser aplicado en todos los tipos de trabajo que realizamos nosotros como profesionales, tanto de aseguramiento como de no aseguramiento. Ese código de ética, que enseguida vamos a ver, como les decía, como documento, tiene dos partes, ¿ok? Una compuesta, como dice, las partes 1, 2, 3, que hacen a un conjunto, que hace al mismo Código Internacional de Ética para profesionales de la contabilidad. Y la segunda parte que hace a las normas internacionales de independencia, que le llaman la parte 4A y 4B. Entonces, dos cuerpos son. Uno el Código de Ética y otro de las normas de independencia. Hablando del primer cuerpo, o sea, quiero decir del Código de Ética en sí, ese Código de Ética tiene a su vez tres partes. ¿Ok? Uno, primero el cumplimiento del código de los principios fundamentales y del marco conceptual, como enseguida lo vamos a repasar. Y dos, de los profesionales de la contabilidad en la empresa. Y tres, de los profesionales de la contabilidad en ejercicio. Entonces, son tres partes las que contiene en sí este código de ética. Esto que están ustedes viendo en color lila. ¿Sí? Tiene esa parte, son tres. Entonces, y la otra parte que hace independencia en sus
el otro cuerpo que hace independencia en sus partes 4A y 4B, primero nos establece las normas sobre cómo debemos proceder nosotros en todo esto que significa la independencia profesional, principalmente la independencia mental, ¿sí? En los trabajos de auditoría y revisión. ¿Ok? Y cómo debemos proceder nosotros en aquellos trabajos que hacemos de aseguramiento, pero que son distintos de auditoría y de revisión. Entonces, así es como vamos a ver esto de las normas y ahora veremos las partes 1, 2 y 3 del código en sí. Entonces, esto lo voy a poner aquí y vamos a repasar todo esto que hace al código de ética. Un segundito, no me está aceptando completamente todo. Ahora sí, lo voy a hacer como grupo. Sí. Un copy. Para tener siempre presente el hecho de que el código de ética tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes que habíamos dicho? Uno primero que tiene que ver con el cumplimiento y los principios fundamentales de cómo es que el profesional debe manejarse en su comportamiento. Bien, eso está aquí. Ya lo estábamos viendo, yo no sé por qué no aparece. Ahí está, ¿no? Entonces, la primera parte de este código de ética es el cumplimiento del código en sus principios fundamentales. Veamos cuáles son esos principios fundamentales o por lo menos hagamos un resumen de esto que son los principios fundamentales. Ahí está. La parte 1 que hace al cumplimiento de sus principios fundamentales. Que está, para eso están reservados las secciones 100 a la 199. La parte 2 tiene reservada las secciones 200 a las 299. Y la parte 3 de los profesionales de contabilidad en ejercicio tiene reservada los códigos 300 a 399. Y todo lo que es dependencia está como secciones 400 a la 899. Entonces, esa primera parte, como decíamos, cuáles son los principios fundamentales que hacen los códigos 100 hasta la 199, son estos que están aquí, ¿no? Eso que hace a los, como decía, principios fundamentales, lo vamos a copiar en nuestra diapositiva.
¿Está bien? Entonces, había tenido esa primera parte, esta parte uno, con sus principios fundamentales, tiene lo que es el cumplimiento propio del código o los propios principios fundamentales que son integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, ¿no? Más lo que hace a la confidencialidad de la información. Voy a buscar el documento enseguida. Decía que esa primera parte tiene entonces el cumplimiento en sí, pero más que todo incluye los cinco principios y que hacen al profesional. Ustedes deben tener y cumplir como condición básica está la integridad, que obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos en todas sus relaciones profesionales. Y, y con toda esa relación se hacen ese trabajo de servicio de aseguramiento y no aseguramiento, más todas sus relaciones empresariales. En todo caso, esto implica que también deben tratar en un determinado momento, al realizar los trabajos y al tener la interrelación con otros colegas o con sus clientes, deben implicar la integridad, un trato con justicia y con sinceridad en lo que hace al trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, eso que es la integridad tiene que ver con la franqueza, la honestidad y justicia en el trato. ¿Ok? Entonces, aquí esto va a resumir ser franco, honesto y justo en el trato. Esa es la característica del contador público. Y si ustedes no quieren ser honestos y no quieren ser justos o francos, pues no deberían ejercer esta profesión. ¿Ok? No pueden, no es es una profesión que tiene que ver con ciertas características, pero muy especiales del humano. Así como los curas, así como los médicos, nosotros tenemos un alto grado de forma de comportamiento humano. ¿Ok? Es por eso que la profesión todo el tiempo, todo el mundo, en realidad, en general, busca el apoyo de un contador público. Carlos, y es hora. ¿No? Lo primero que se va definiendo, en el hecho de que realmente uno quiera tener ese comportamiento, como les digo, especial del profesional, hace de que lo busquen permanentemente en la sociedad. Cada vez que sucede una situación, ¿no? Dicen que ha habido fraude en las elecciones. Sí, lo primero que dicen es, sí, auditoría, porque consideran de que el auditor va a resolver el problema.
¿sí? Cada vez que hay un problema en la Federación de Fútbol de Bolivia, ¿no? Ah, sí, hay que hacer una auditoría. ¿Por qué? Porque la profesión está considerada como de alto grado. Todo el que tiene problemas, claro, piensa que el auditor es un mago y realmente somos solamente humanos, pero por lo menos siendo humanos somos francos, honestos y justos. El carácter de objetividad como principio fundamental del comportamiento profesional tiene que ver con que con la obligación que tienen todos los profesionales de la contaduría pública de no comprometer su juicio profesional o empresarial, ¿sí? No entrar en una condición de riesgo profesional. Entonces, esto tiene que ver sobre todo con ahí está. No riesgo profesional. Ok, ya hemos hablado del riesgo profesional en el sentido de que no debemos cuidar nuestra reputación profesional, debemos um, cuidar el hecho de que en un determinado momento nuestros honorarios sean justos en el trabajo que vamos a realizar. No hagamos de que tengamos que participar en un momento en la corte, o sea, no nos arriesguemos de estar metidos en la publicidad, en la televisión. El auditor normalmente no aparece en la televisión, ¿ok? No somos como los futbolistas o no somos como Colgate que todo el tiempo está haciendo publicidad. No, el auditor es una persona completamente eh, abstraído. Varias veces me invitan a la televisión porque debo dar un criterio sobre qué pasa con la economía del país y qué pasa si es que ocurre alguna situación de tal tipo en el país que tiene un vínculo además político y no comprometo mi profesionalidad, ¿de acuerdo? Porque nosotros tenemos un otro tipo de comportamiento, somos más recatados. Claro que podemos hablar de economía en términos generales, pero en ningún momento debo comprometer mi juicio profesional o empresarial y no debo incluir ciertas condiciones de prejuicios anticipados. ¿De acuerdo? Eh, no debo lograr que haya en un determinado momento conflicto de intereses. No debo hacer de que terceras personas influyan sobre mí. El profesional de la contabilidad puede estar expuesto a diferentes situaciones que afecten su objetividad. Entonces, uno debe tratar de ser neutral y debe someterse a los hechos. Entonces, si uno quiere en un momento concluir, lo único que cuenta son los hechos, ¿no? Eh, Ayer yo tenía un dictamen de auditoría que emitir y recién hoy día voy a emitir, claro. El cliente me llama y me dice, ¿hay un problema? Y digo, sí, hay un problema. ¿Sabes qué? No has considerado lo del COVID. El COVID te está afectando mucho y no has hecho las previsiones de inventarios porque tus inventarios ya no valen lo mismo. El activo fijo no estás produciendo, el activo fijo también se ha deteriorado. Entonces, las cuentas por cobrar no estás pudiendo cobrar, no has hecho adecuadamente tu previsión para cuentas incobrables. Y él me dice, Víctor, no te preocupes, eh, hasta junio de este año todo lo voy a corregir, todo lo voy a arreglar. Y mi respuesta obvia es,
Pero yo no te estoy auditando el futuro. Yo objetivamente estoy diciéndote sobre hechos del presente, hoy. Por lo tanto, mi informe de auditoría va a ser negativo. Y claro, se enoja, ¿no? Se enoja el cliente y piensa que yo le quiero hacer daño, cuando en realidad lo único que quiero es ser objetivo. Y me pregunta entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución? Haz los asientos contables de deterioro de inventarios, de deterioro de activos fijos, de deterioro de tus cuentas por cobrar y tus previsión para cuentas incobrables y regístralos. Y registra las pérdidas que tiene, porque si no registras las pérdidas, quien tome las decisiones sobre tu empresa va a tomar malas decisiones, porque el COVID te ha afectado mucho. Sí, pero ya lo voy a hacer, no me puedes dañar. Es que yo no te estoy dañando. Tú me has contratado así para que te dé una opinión razonable. Y te voy a dar una opinión razonable sobre hechos objetivos. Y no voy a arriesgar mi profesión porque al futuro el que va a comprometerse y a quien le van a reclamar sobre lo mal que está esa empresa y sus estados financieros, va a ser al auditor. Entonces, no comprometan su juicio profesional, no comprometan, no lleguen a un punto de decir, bueno, amiguito, sí, te voy a perdonar. En ese caso están entrando en un conflicto de intereses, ¿ok? Ahora, lo otro es el compromiso de ser. Eso es fundamental. El compromiso de ser competentes, de todo el tiempo estar permanentemente estudiando y actualizándose, ¿ok? Es como cualquier futbolista, ¿sí? Es como cualquier futbolista. Si uno quiere ser un buen futbolista, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar permanentemente entrenándose, tiene que permanentemente estar haciendo ejercicios, prácticas, si uno quiere ser competente, ¿sí? Entonces, aquí es un compromiso de ser competente. Tomás Edison decía, la cosa aquí no es simplemente de echarse en cama porque ya tienes fama, sino que este mundo es de gente en 1% que se inspira, pero el 99% de un buen ejercicio profesional es que uno debe transpirar. O sea, el 1% es inspiración y el 99% es transpiración. O sea, uno tiene que estar en forma permanentemente de ser competente. ¿Cómo es posible que alguien que quiera hacer auditoría, por decirles, les digo, a ver, si alguien ha salido como profesional de la auditoría hace 20 años atrás y no ejerce la profesión, ha perdido competencia. Es como, ya les decía también, es como que yo haber sido jugador de fútbol hace 20 años y hasta me hayan dado un premio, un título que diga que he sido el mejor jugador de fútbol hace 20 años. Hace 20 años era el mejor jugador de fútbol, tengo hasta mi certificado, y que después de 20 años ya no he hecho más práctica de jugar fútbol y no he hecho ni ejercicio, soy un gordo pesado. Y hoy en día quiero jugar fútbol profesional. Ya no tengo competencia.
Si un médico sale médico, tiene su título de médico, ¿no? Y hace 10 años que no ejerce la medicina, y hoy en día se le presenta la oportunidad de hacer una cirugía de cerebro, ya no tiene competencia, porque no ha practicado, no ha ejercido la profesión. ¿Se dan cuenta? No se ha actualizado permanentemente de las nuevas técnicas, nada. Entonces, uno de los comportamientos en nuestra profesión es que debemos ser competentes. No podemos haber ejercido, o más bien tener el título de contador público y después haberme dedicado a ser comerciante, cualquier cosa, ¿no? Tener mi taxi, ser taxista. Y de aquí a 10 años, pensar y decir, un día le decir, ¿puedes hacer un trabajo de contabilidad y auditoría? Y decir, sí, lo puedo hacer porque tengo el título de auditor. Pero si hace 10 años no ejerces, no sabes qué es una norma contable, no sabes ya qué es auditoría, qué es norma, cómo se aplican las normas de auditoría, cuáles son las nuevas herramientas de hacer este trabajo, tecnología, todo has perdido vigencia, tu título profesional ya no valdría nada, es un cheque sin fondo. Por lo tanto, no se les ocurra hacer un trabajo si ustedes no están en competencia, ¿ok? Y lo segundo es que si hacen un trabajo, háganlo bien, con mucho cuidado, inquisitivos, con todos los detalles que corresponden a su profesión como contador, como analista financiero, como evaluador de riesgos, como evaluador de controles, como auditor operativo, como auditor de sistemas, pero háganlo bien. Lo que les encarguen, háganlo bien. Estudien mucho para ser competentes y si ya creen que son competentes y pueden hacer el trabajo, háganlo con mucho cuidado. Es igual que cuando ustedes son estudiantes de contaduría pública y yo les encargo un trabajo, ¿saben? No entreguen un trabajo donde ustedes no hubieran puesto todo su corazón. ¿Quieren ser competentes? Hagan investigación profunda. Pero después de eso, hagan su trabajo con diligencia, con mucho cuidado, con detalles. Entonces, eso significa ser diligente. Si a uno le encargan hacer el trabajo de inventarios, sean muy cuidadosos y profundos en su trabajo, en la diligencia. Es como que si les encargan hacer la cirugía del cerebro como médicos, no es que estén distraídos, ni mirando pajaritos, ni nada. Concéntrense muy bien en la persona porque de ustedes depende la vida de esa persona. En este caso, depende la vida futura de la empresa. Entonces, deben ser diligentes en cuanto a cumplir con sus obligaciones profesionales. ¿Ok? Ser competentes y cumplir. Aquí es cumplir con sus obligaciones profesionales. ¿Ok? Ahora, el auditor, a veces alguien dice, cuando uno mira a un auditor, no se puede dar a veces ni cuenta en qué trabaja. Porque una característica del auditor o del contador público más bien es que es altamente confidencial. La confidencialidad es algo en el que el auditor debe abstenerse. El contador público debe abstenerse de divulgar asuntos de su profesión fuera de la firma.
Entonces, no divulgar asuntos de sus clientes fuera de la firma. No pueden. Es como, a veces yo digo, el auditor a veces no se lo reconoce al contador público en los micros, en las fiestas, y a veces inclusive ni sus esposas saben en qué trabajan, porque son tan confidentes que no hablan de cosas de su trabajo, no hablan de sus clientes en forma específica, porque el cliente les ha dado la potestad de darles la información, pero esa su información debe ser tratada con mucha confidencialidad, ¿no? No divulguen hacia afuera, ¿no? Información que es confidencial, obtenida, claro, como resultado de sus relaciones profesionales y empresariales, ¿sí? A no ser que sean autorizados. Si quieren hacer una divulgación, pidan las autorizaciones por escrito y que exista el derecho y el deber legal o profesional de hacer revelaciones, ¿sí? Entonces, peor si hacen divulgación en beneficio propio. Eso sería un pecado mortal profesional. Si divulgan algo, pero en beneficio de uno mismo. Eso no es correcto. No es correcto. Ahora, el otro principio fundamental, el otro principio fundamental clave dentro de los 5 principios que establece la norma o el código de ética es el comportamiento profesional. ¿Qué significa? Significa que ustedes tienen la obligación de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias. ¿Ok? Y evitar cualquier actuación de profesional que pueda desacreditar a la profesión. ¿Ok? Entonces, deben cumplir con disposiciones legales y reglamentarias y evitar la desacreditación de la profesión. En ese caso, por ejemplo, el Colegio de Auditores de Bolivia tiene un área que hace al cumplimiento de esta condición y que se llama el Tribunal de Honor. Entonces, que debe estar velando por esas condiciones, de cumplir con todas esas disposiciones profesionales, legales, etcétera, y que tiene que ver con la contabilidad que se sabe o que se debería saber, pero que pueda desacreditar a la profesión, ¿no? Eso incluye que la actuación debe ser, pues, una actuación del profesional bien informado, ¿no? Y que debe considerar todos los hechos y circunstancias de la contabilidad y que debe mantener una buena reputación profesional.
esta parte significa mantener una buena reputación. Una buena reputación profesional. ¿Sí? Que, que cuiden eso que se llama riesgo profesional. Que no se tengan amenazas. Que no se tengan amenazas de interés propio. Amenazas de interés financiero. Amenazas de autorrevisión. Que un profesional no evalúa adecuadamente los resultados que obtiene. Que no se tengan abogados, o más bien amenazas de abogacía, o sea, amenazas de que a uno le lleven a juicio. Que uno no tenga amenazas de familiaridad, ¿sí? Cuando uno tiene una relación prolongada o estrecha con un cliente, mucho tiempo. Amenazas que puedan ser de intimidación, presiones, ¿no? Incluidos los intentos de ejercer una influencia indebida. Entonces, ustedes deben tomar las salvaguardas al futuro para eliminar cualquiera de esas condiciones. ¿Ok? Entonces, digo, estos principios fundamentales son clave para el ejercicio profesional en todo esto que hace el cumplimiento del código. Eso es la primera parte del código de ética. Y no es poco, les he resumido simplemente esas condiciones de ser íntegros, objetivos, competentes, confidenciales y que tengan un buen comportamiento profesional. ¿Ok? Entonces, también establecemos y decimos, solo vamos a resumir. ¿Y en qué consiste la segunda parte? ¿Sí? La parte 2, que es todo esto de aquí, ya solamente lo vamos a enunciar porque nos va a alcanzar el tiempo y además ya les digo, ustedes esto llevan como una de las materias en la carrera, ¿sí? Todo un año. Entonces se supone que desglosan completamente este conocimiento que yo solamente estoy haciendo en resumen porque recientemente fue aprobado en Bolivia. ¿Sí? Entonces, en esta parte lo que tienen ustedes es la aplicación del marco conceptual profesional, ¿no? En la empresa misma. La 210 va a describirles y va a definir lo que es el conflicto de intereses a los cuales ustedes pueden entrar en un determinado momento. En el ejercicio dentro de la contabilidad en la empresa, la contabilidad y auditoría en la empresa, cómo se preparan y presentan la información, cómo es que uno debe obtener la especialización suficiente para ejercer. Voy a un poquito trabajar en esto de otra manera, porque no me está agarrando completamente. Voy a copiar nuevamente. No me deja. Bueno, no importa. ¿Y cómo es que uno debe especializarse para ejercer el trabajo dentro de una empresa? No puede ser auditoría si no conoce de auditoría. No puede ser contabilidad si no conoce de contabilidad. ¿Qué pasa cuando uno recibe, estando ejerciendo como contador público? ¿Qué pasa si uno recibe incentivos? A veces regalos, a veces invitaciones, ¿no? A veces lo invitan a una fiesta. Si a mí me invitan a una fiesta de la empresa, a una presentación de un nuevo
de un nuevo artículo que tengan, un nuevo producto que tengan, con mucho gusto voy a ir. Pero si me invitan al gran baile de fin de año de la empresa, de esa empresa que voy a auditar, por supuesto que ya no puedo ir. Y si me invitan a mí al matrimonio del gerente general, no voy a ir, porque estoy entrando en un franco conflicto de intereses, ¿no? Y después, claro, se establece en la 260 que deben cumplir también con las decisiones legales, disposiciones legales y los reglamentos que hagan a esa entidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con que hayan presiones de incumplir a esos principios fundamentales con que ustedes sean íntegros, objetivos, competentes, confidenciales y que tengan un adecuado comportamiento profesional. A eso se refiere esta sección. Y finalmente, la parte 3 que tiene que ver con profesionales ya en el propio ejercicio de la profesión, esa es la parte 3, y que cuando uno ya ejerce en sí la profesión, puede entrar en diferentes conflictos. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy siendo en este momento presidente del Consejo Técnico del Colegio de Auditores de Bolivia y al mismo tiempo estoy ejerciendo la profesión. ¿Ok? Entonces, digo, ¿será que yo puedo ser presidente del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia? Dentro de lo que significa ejercer la profesión. Y probablemente yo diga que sí, enseguida vamos a explicar por qué. Ahora, si yo haciendo auditoría de las empresas me nombran ahora presidente de impuestos internos, ¿ustedes creen que pueda ejercer la presidencia de impuestos internos sabiendo que yo soy auditor de varias otras empresas? Y la respuesta es no. Si yo tengo relación de trabajo o alguno de mis familiares tiene relación de trabajo, mi esposa, por ejemplo, si está haciendo auditoría de varias empresas y ahora a mí me nombran presidente de impuestos internos, algunos pueden tomarlo desde el punto de vista de deshonestidad en esto que es la integridad de la persona y decir, uy, ya me han nombrado presidente de impuestos internos, entonces, y ahora nosotros estamos auditando las 15 empresas, diles que ya soy presidente y que ellos no van a ser observados por si tienen malos pagos de impuestos. Entonces ahora vamos a conseguir en base a esa influencia más trabajo, ahora vamos a tener 100 clientes porque todos van a estar seguros que nadie los va a molestar. Eso es ser deshonesto, eso es ser injusto, eso no es ser franco. Si yo acepto un cargo de ese tipo, deberías renunciar a todos mis trabajos de auditor. O finalmente no aceptar ese cargo. De eso habla esto. Cuando uno es profesional y ejerce, cuando uno está ejerciendo, haciendo asesoramientos, impuestos, auditorías, contabilidades, entonces no puede uno ingresar en conflictos de intereses. Mucho cuidado con los nombramientos profesionales, ¿sí? Mucho cuidado con el hecho de que uno puede obtener segundas opiniones. Mucho cuidado con sus honorarios, porque cuando les pagan poco, están jugando con ustedes. Cuando les pagan mucho, también están jugando con ustedes. Si les pagan poco,
hay empresas que hacen su licitación y hay un auditor que dice que ese trabajo lo puede hacer con $100,000, porque por el tiempo, el cuidado, la especialización, hay que tomar mucho tiempo y por lo tanto va a cobrar $100,000 de honorarios. Hay otro auditor que dice, bien, yo cotizo eso por $60,000, ¿no? Hay otro auditor que dice, yo te lo hago ese trabajo por $2,000. Algo raro está sucediendo, ¿no? Uno cotiza 100, otro cotiza 60 y otro cotiza $2,000. Peor todavía, a ver, más voy a hacer con cifras menores. Alguien cotiza $10,000, otro cotiza $6,000 y el último cotiza $200. Y ojo, tienen oficina, hay que hacer la auditoría, además hay que visitar Sucre, hay que visitar Cochabamba, hay que visitar Santa Cruz, porque ahí tienen sus almacenes. Con $200 no les alcanza ni para el radiotaxi. Entonces, no están cuidando pues su prestigio profesional. O en el fondo, nunca van a hacer auditoría. No van a ir a Cochabamba, Santa Cruz, no van a hacer nada de ese, ningún trabajo. Lo único que va a hacer es un informe que en todo caso tardaría 5 minutos y firmar. Eso quiere decir que se están vendiendo. Por el contrario, si alguien les dice, mira, hazme la auditoría, que normalmente sabemos que tiene un honorario de, por decir, $50,000, porque hay que hacer mucho trabajo, y el cliente te dice, no te preocupes, yo te voy a pagar $500,000, pero dame un dictamen limpio. ¿Se dan cuenta? Entonces está también eso mal. Porque en ese caso ustedes se están vendiendo. Y eso, ¿dónde está? Está establecido en el comportamiento profesional, en el ejercicio mismo, dentro de lo que establece el Código Internacional de Ética Profesional. Deben tener mucho cuidado con la custodia de los activos de un cliente. ¿Hasta dónde ustedes pueden custodiar ciertos activos? No siempre es ético el manejar ciertos activos de un cliente, custodiar. Entonces, si en el ejercicio de la contabilidad pueden mantener los registros, tal vez, pero en auditoría, si a ustedes les entregan en algún determinado momento documentos valiosos de la empresa, deben tener mucho cuidado en manejar esos documentos con carácter de reserva. Y ya hemos hablado, deben cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias. Esto es de mucho hablar. Esto tiene mucha parte, mucha página, y por lo tanto solamente vamos a hacer mención que es la estructura del Código Internacional, que tiene las partes 1 y 2. Y ahora hablemos de lo otro, que tiene que ver con las partes, que tiene que ver con las normas internacionales de independencia, y que lo vamos a copiar igual, solo en resumen. Solo en resumen, y que la parte correspondiente a la independencia, las partes 4A y 4B,
tiene que ver con la independencia de encargos de auditoría y revisión y los otros independientes cuando hacemos trabajos de aseguramiento adicionales, cuando hacemos esos dos tipos de trabajo. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer entonces ese resumen. Primero la 4A. Que va a tener que ver con los diferentes servicios que ofrecemos. No está bien. Vamos a tratar de que alcance. Bien. Entonces, lo primero que tiene que ver es con los encargos de auditoría y revisión, que son los principales trabajos que hacemos en la profesión. ¿Sí? Entonces, hay una parte de la 400 que hace el marco conceptual de independencia en los encargos de auditoría y revisión. De hecho, para ejercer la profesión, haciendo trabajos de auditoría, la primera condición es que deben ser totalmente independientes. De criterio, de mente, de independientes en cuanto a lo que significa la relación de afinidad y la relación de consanguinidad. Eso quería decir que ustedes no podrían hacer auditoría, ¿no?, de las empresas de sus familiares hasta el 4º grado consanguíneo. No pueden hacer auditoría en un grado de afinidad. No pueden. Esas situaciones están claramente establecidas y ustedes pueden tener, a ver, grados consanguíneos con parientes, el parentesco. Voy a sacarles una relación, esta. A ver, esta me parece interesante. Voy a copiar esa imagen y la voy a poner aquí. O tal vez voy a... para que tengamos una imagen ampliada. Ahí está. ¿Cuál es un grado consanguíneo? Por decir, un 4º grado consanguíneo hasta donde acepta la profesión. Ahí está la escala. Ahí tienen, por afinidad a la izquierda,
Aquí tienen por afinidad y por otro lado un grado consanguíneo. Están los dos. Entonces la profesión acepta hasta un cuarto grado. No acepta, perdón, hasta un cuarto grado. Esos son los cuartos grados. Esos son los cuartos grados. Hasta ese nivel no se acepta. ¿Ok? En este caso estamos hablando que si tomamos en cuenta la consanguinidad, que es lo más común, yo no podría, primero, si yo soy auditor, que soy este de aquí, ¿quiénes hacen a mi primer grado? Obviamente mis papás, mis padres. Yo no puedo hacerles auditoría a mis papás. No puedo hacerles auditorías del padre al hijo o del hijo al padre. ¿Se dan cuenta? No puedo. Tampoco podría hacer auditoría a mis nietos. Tampoco puedo hacer auditoría a mis abuelos. Tampoco puedo hacer auditoría a mis bisabuelos. Tampoco puedo hacer auditoría a mis bisnietos. Estoy limitado a hacer auditoría, no puedo hacer auditoría a mis tíos abuelos. No puedo hacer auditoría a mis primos. No puedo hacer auditoría a mis sobrinos nietos. No puedo. Estoy limitado, la profesión lo establece. Y por grado de afinidad, si es que estamos hablando de igual los cónyuges, si yo soy auditor y mi esposa, obviamente mi esposa está casado conmigo, igual yo no puedo hacer auditoría a los padres de mi esposa, a los abuelos de mi esposa, a los bisabuelos de mi esposa. Yo no puedo hacerle auditoría a los, obviamente, hijos de mi esposa, a los nietos de mi esposa y a los bisnietos. No puedo hacer la auditoría a los primos de mi esposa, ¿no? Ni a los sobrinos nietos de mi esposa. Estoy prohibido profesionalmente hacer ese tipo de trabajo con esas personas. Cuando yo entro a un banco y encuentro que el gerente general es mi primo, qué pena, no puedo hacer auditoría de ese banco. La única salvedad es decir, yo me abstengo y que mi socio haga la auditoría, pero yo no puedo meterme. A eso se está refiriendo esta condición. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el ejercicio profesional. El licenciado, disculpe, la pantalla se congeló, no se ve. Creí que era la única. A ver, voy a dejar, ya está, y voy a volver a compartir. Ahora, Ahora sí, licenciado, gracias. bien. Entonces, esta parte, para lograr independencia, uno tiene que tener clara la condición de qué honorarios cobra. ¿Sí? ¿Cuáles son mis políticas de remuneración y evaluación? O sea, ¿cuánto voy a pagar a mis auditores? Debo tener una clara política para ser honesto, para trabajar con un grado de independencia adecuado. Porque si, piensen ustedes, yo tengo un equipo de auditores contratados, que son mis auditores. Los mando a un cliente. Yo les pago el mínimo. Este es mi gerente de auditoría y le pago muy poco. ¿Saben qué? Lo que va a pasar es que cuando vaya el cliente, mi auditor, que a quien se le paga poco, va a estar permanentemente mirando si se puede quedar a trabajar en esa empresa y habrá perdido la independencia, ¿no? Entonces va a estar
en otro afán. Mucho cuidado con los regalos e invitaciones. Si me regalan un bolígrafo, ningún problema con el logo de la empresa. ¿Sí? Si me regalan una agenda, quizás tampoco. Pero si me regalan un celular, yo puedo quedar más agradecido, tan agradecido que el dictamen que saque va a ser limpio. Si me regalan un auto, mucho cuidado con el nivel de regalos, que hagan perder su grado de independencia. Mucho cuidado con las amenazas y litigios que hagan perder ustedes la reputación profesional. Mucho cuidado con los intereses financieros. ¿Eso qué quiere decir? Que, otra vez hablando de un banco, si yo me he prestado dinero del banco, entonces debo $100,000 porque me he prestado dinero para mi casa y ahora me toca hacer la auditoría del banco, no lo puedo hacer porque yo tengo interés financiero ahí. O renuncio a la auditoría o renuncio al préstamo. En ese caso, el préstamo que me he hecho de ese banco, lo tendría que ir y solicitar a otro banco y decir que por favor acepte y traslade ese préstamo, y si el otro banco me acepta, en ese caso ya estaré libre. O lo otro, si yo he prestado al banco o si yo he prestado dinero a esa empresa, si yo tengo préstamos realizados a esa empresa, tengo intereses financieros, o si he invertido en esa empresa, peor, si soy socio de esa empresa, he comprado acciones de esa empresa, no puedo hacerle la auditoría. Si yo tengo relaciones empresariales comerciales, no lo puedo hacer. Si tengo relaciones familiares y personales, han visto hasta el cuarto grado consanguíneo, no puedo hacer, como dice ahí la 521. ¿Sí? Entonces, depende mucho del criterio que ustedes vean la relación reciente con un cliente, la relación como administradores directivos de un cliente, la relación de empleo de un cliente de auditoría o las asignaciones temporales de personal. Depende. Entonces, cuiden mucho estos factores cuando hagan el trabajo de auditoría y revisión. Ahora, esto mismo puede ser, ¿no?, válido en otro grado diferente cuando ustedes, por ejemplo, hacen trabajos de consultoría, que ya no son servicios de aseguramiento. Cuando hacen trabajos de consultoría, entonces va a cambiar un poco estas relaciones. Y vamos a pensar, estamos en la parte B de esto que es el código de ética, pero en la parte de independencia. Entonces, la parte 4B nos habla de los otros tipos de trabajos que realizamos. La independencia en los encargos de aseguramiento, pero que no son auditoría ni revisión. Otros aseguramientos, otros, por ejemplo, el servicio de hacer evaluación del control interno. Por ejemplo, el servicio de hacer, comprobar la información de la elección de Miss Universo. Por ejemplo, la evaluación de controles de tecnología de información. Ejemplo, y así, ¿no? Igualito.
hay que tener mucho cuidado con los honorarios, otra vez la reserva, cuando uno acepta unos regalos, cuidado con los litigios y demandas, los intereses financieros, todas las mismas características que hacen también a eso que es hacer un trabajo de aseguramiento. ¿Ok? Esas son las partes que tienen que ver con lo que dijimos antes, el código de ética que incluye las normas de independencia. Pregunto. Licenciado, Sí. sobre la independencia, si digamos un familiar trabaja en la empresa a la que voy a auditar, no sería o sea, no sería imparcial que le haga auditoría a mi propio familiar, pero si digamos este familiar solo es secretaria o tal vez tiene un cargo en el que no haya participado en la preparación de estados financieros, en ese caso, ¿importaría que sea mi familiar o tampoco se le podría hacer la auditoría? Esa pregunta es clave, es muy importante. Obviamente, tiene que ser el familiar con más bien, la empresa donde uno ingresa y se encuentra con un familiar. Ese familiar tendría que estar eh, haciendo un trabajo en el área contable, financiera, y debería ser una persona influyente en la determinación, por ejemplo, de los estados financieros o resultados. Ejemplo, si es el almacenero y lleva los inventarios, es un problema, ¿no? Si es que, para empezar, si es el contador mismo, mi familiar, no podría. Si es el gerente financiero, no podría. Si es el gerente general, no podría. Si es el tesorero, no podría. ¿Ok? Si es el responsable de las compras, no podría. Pero si es el jefe, el gran jefe de la limpieza, ¿no? Gerente de limpieza, no debería haber ningún problema. No hay conflicto de interés. ¿Ok? Porque no tiene participación en la preparación de estados financieros. Si es el gerente de recursos humanos, yo diría que, aunque habría que ver con mucho cuidado, en general no debería haber problema. ¿Está bien? Pero si es el gerente de producción y él es el que reporta la información para preparar todo lo que es la producción en la parte contable, sí podría haber un problema. Pero si es un gerente de producción y que en ningún caso trata asuntos de informes ni reportes para la preparación de la contabilidad, no hay problema. Entonces, hay que tener unos límites y hay que definir lo adecuado de eso. ¿Sí? Entonces, está claro que si es el gerente financiero, el contador, el auditor interno, etcétera, en esos casos hay un grado o de consanguinidad o hay un grado de afinidad y hay un problema. ¿Sí? Más preguntas. Bien, lo segundo entonces va a ser que entremos ahora al concepto o a todo esto que es la norma internacional de control de calidad. El segundo elemento, ¿ok? Igual que en el caso del Código de Ética, Bolivia ha adoptado las normas internacionales de control y gestión de la calidad, como hoy en día se llama. ¿De acuerdo?
Esta es la resolución del Colegio de Auditores de Bolivia, que adopta las normas internacionales de control y gestión de calidad. El 5 de febrero del año 2020, igualito que en el Código de Ética, a partir del 1 de enero del año 2021, para todos los encargos de aseguramiento y trabajos de no aseguramiento de profesionales. Entonces, deben sujetarse. Esa norma de control de calidad tiene la estructura que ustedes han leído y les voy a preguntar. ¿Ok? Tiene la estructura de definir y salvaguardar los intereses públicos, de hacer un trabajo de calidad que no tenga fallas, de tal manera que uno mantenga la satisfacción del cliente, que entreguemos valor, que nuestro trabajo tenga valor agregado, que le sirva a la empresa, que no sea un trabajo inservible, ¿no? Garantizar el cumplimiento de las normas profesionales y que mantengamos, como siempre, una adecuada reputación y cuidamos el riesgo profesional. Entonces, la firma debe tener un sistema de control de calidad como se establece en el capítulo 3 de la guía que ustedes se han leído. El capítulo 3 de la guía establece cómo es que debemos definir esa estructura. Esta imagen está en la primera página del capítulo 3 de la guía que ustedes están manejando. La gestión de calidad tiene que ver con estos elementos, solo que se nos ha acabado el tiempo y antes de desglosar y entrar profundamente en el tema, pues prefiero dejarlo ahí porque si no vamos a enredar las cosas y prefiero que se vayan con el concepto profundo de cómo uno debe ejercer la profesión y deben tener un concepto, pero profundo del comportamiento ético profesional. ¿Ok? Los voy a dejar ahí y cuidado que el día lunes entremos directo al examen, ¿no? Yo siempre les voy amenazando y siempre voy haciendo calificaciones. Bueno, como les digo, los voy a dejar ahí y nos vemos el día lunes.